Hoy vamos a hablar de la desnutrición infantil en un lugar concreto, en Tecax, Yucatán. Pero ojo, porque lo que pasa allí, en realidad, nos cuenta una historia mucho más grande, una historia sobre cómo concebimos la comida, la comunidad y, en el fondo, nuestro propio futuro. Y aquí es donde nos topamos con la primera gran pregunta, una paradoja tremenda. Pensemos en México, un país con una riqueza gastronómica brutal, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo puede ser que en un lugar así el hambre y la desnutrición sigan siendo un problema real para tantas y tantas comunidades? La pregunta clave es, ¿por qué pasa esto? Pues para intentar encontrar algunas respuestas, vamos a poner el foco en un sitio muy específico, como decíamos, la comunidad de Tecax en Yucatán. A ver, ¿cómo es Tecax? Pues es un municipio con muchísima población rural e indígena y viven en una situación de bastante vulnerabilidad. ¿Esto qué significa en el día a día? Pues que las familias se enfrentan a la pobreza, a que los servicios de salud no llegan como deberían y a que conseguir una dieta que sea variada y nutritiva es una auténtica odisea. Claro, toda esta mezcla acaba creando lo que se llama un estado de inseguridad alimentaria persistente y, como siempre, los que más lo sufren son los más pequeños. Vale, pero vamos a ir un poco más allá. Cuando hablamos de desnutrición, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué significa de verdad para los niños y niñas de allí, en Tecax? Es que a menudo pensamos que desnutrición es sinónimo de estar muy delgado y ya está. Pero no, es mucho más complejo. La desnutrición tiene muchas caras. Puede ser un bajo peso, sí, pero también una estatura que no corresponde a la edad o deficiencias de nutrientes que son clave para crecer. Y todo esto al final, ¿en qué se traduce? Pues en que el desarrollo general del niño se ve seriamente comprometido. Y aquí llegamos al punto que es, para mí, el más importante. Porque esto no es solo un problema de salud física, ni mucho menos. Una mala nutrición durante la infancia tiene un impacto directo y brutal en el desarrollo del cerebro, en el rendimiento en el colegio, vamos, que está literalmente hipotecando el futuro de esa persona desde el principio. Bien, y para entender de dónde viene todo esto, la raíz del problema, tenemos que analizarlo desde dos perspectivas. Dos conceptos que a veces se confunden, pero que son clave para entenderlo todo. Por un lado, la seguridad alimentaria y por otro, la soberanía alimentaria. Empecemos con la primera, la seguridad alimentaria. ¿De qué va esto? Pues en esencia se trata de asegurar que todo el mundo tenga acceso, tanto físico como económico, a una cantidad suficiente de comida. El foco aquí está en la disponibilidad, en que haya comida, y en la cantidad. Y luego tenemos el otro concepto, la soberanía alimentaria. Y esto, ojo, va un paso más allá. Ya no hablamos solo de tener comida, sino del derecho de las propias comunidades a decidir sobre su alimentación, a definir sus propias políticas agrícolas, a producir alimentos que sean sanos, que encajen con su cultura y que además sean sostenibles. Aquí la palabra clave no es cantidad, es control, es autodeterminación. Como vemos, la diferencia es abismal. La seguridad alimentaria busca, digamos, que haya comida en el plato, sin importar tanto de dónde venga. A menudo depende de grandes mercados globales. En cambio, la soberanía alimentaria lo que busca es que sea la propia comunidad la que tenga el poder de decidir qué se pone en ese plato y cómo ha llegado hasta ahí, apostando siempre por lo local. Son en el fondo dos dinámicas de poder totalmente distintas, una que va de arriba a abajo y otra que nace desde abajo hacia arriba. Entonces, si miramos el caso de Tecax a través de la lente de la seguridad alimentaria, ¿qué vemos? Pues que el sistema hace aguas por todas partes, falla en todos sus pilares. La disponibilidad de comida nutritiva es irregular, es solo parcial, el acceso pues está limitadísimo por la pobreza, la utilización, es decir, que el cuerpo aproveche esos alimentos, es deficiente porque la dieta simplemente no nutre lo suficiente, y la estabilidad del sistema es muy, muy vulnerable. En resumen, un sistema que simplemente no funciona. Vale, ¿y si ahora nos ponemos las gafas de la soberanía alimentaria? ¿Cambia el panorama? Pues la verdad, el diagnóstico es igual de preocupante o incluso más. Vemos que la producción de alimentos, allí mismo, en la zona, ha caído en picado. La gente local no tiene fácil acceso a la tierra o a los recursos para poder cultivar. La cultura gastronómica de toda la vida se está perdiendo y, para colmo, el modelo actual no es para nada sostenible. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos revela una dependencia tremenda de sistemas que vienen de fuera, sobre los que la gente de Tecax no tiene absolutamente ningún control. Muy bien. Hemos analizado el problema desde dos ángulos distintos. Pero la pregunta del millón, claro, es ¿y ahora qué? ¿Cómo se sale de aquí? Porque claro, una cosa es diagnosticar el problema y otra muy distinta es encontrar soluciones que de verdad funcionen. Y el reto es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que el contexto global, digamos que no rema a favor. Y es que además hay que sumar factores globales que complican todo todavía más. Pensemos en la pandemia, que no hizo más que aumentar la pobreza,
o el cambio climático, que es una amenaza directa para las cosechas locales. Y por si fuera poco, la globalización, que muchas veces lo que hace es promover alimentos ultraprocesados, baratos, en detrimento de las dietas tradicionales y saludables. Todo esto, claro, no hace más que empeorar la situación allí. Por todo esto, la única salida parece ser una estrategia que lo abarque todo, una estrategia integral. Por un lado, claro que hay que reforzar los programas de nutrición y la educación sobre alimentación. También es vital mejorar el acceso a los servicios de salud. Pero, y esto es crucial, al mismo tiempo hay que impulsar la producción local de alimentos, de forma agroecológica, y rescatar toda esa cultura gastronómica tradicional que se está perdiendo. Es una solución que, si nos fijamos, coge lo mejor de los dos mundos, de la seguridad y de la soberanía. Ya que llegamos, por tanto, a la gran conclusión de todo este análisis, la clave está en una solución que integre, que no separe. Creo que esta cita lo resume a la perfección. Lo que pasa en TECAX no es simplemente que falte comida, es mucho más profundo. Es el síntoma de un problema estructural, un problema de desigualdad y de pérdida de soberanía sobre su propia alimentación. Así que la solución real, la que puede funcionar a largo plazo, no puede ser o una cosa o la otra. Es imprescindible combinar los dos enfoques. Hay que garantizar el acceso a la comida, que es la base de la seguridad alimentaria, sí, pero a la vez, y esto es igual de importante, hay que darle herramientas a la comunidad para que recupere el control, para que sea dueña de su sistema alimentario. Y esa es la esencia de la soberanía. Y con esto terminamos, dejando una última reflexión en el aire. ¿Es posible que una comunidad pueda alimentar su futuro mirando precisamente a su pasado? En el caso de TECAX, todo apunta a que la respuesta está ahí, en la tierra, en su cultura y sobre todo en el poder de su gente para volver a tomar las riendas de su destino. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.